Es un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Y solamente puedo decir, gloria a Dios. Es su obra y Él es el solo digno de alabanza y adoración. Antes de comenzar, mando saludos de parte de la iglesia, de la comunidad bíblica en Guadalajara. ¿Cuántos jaliscienses hay aquí? ¿Cuántos tapatíos tenemos aquí? Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo hablo. Híjole. Yo recuerdo cuando llegamos aquí a Cabo San Lucas, había un solo semáforo en Cabo San Lucas. Ya estaba el arco. Sí, el arco ya estaba. Y había un solo semáforo. ¿Recuerdan, Bobby, Jerry? Un solo semáforo. Y poco a poco fue creciendo la ciudad, pusieron otro, y como que el municipio compró muchos semáforos y decidieron ponerlos todos en la Leona Vicario, porque les sobró, ¿verdad? Pero fue hermoso ver cómo fue la ciudad creciendo. Y el Señor nos trajo aquí para plantar una luz y la obra del Señor. Pero sí recordamos claramente esos dolores de parto, ¿verdad? Que nos ayudaron, nos recordaron ese gran sufrimiento que Cristo Jesús tuvo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y por eso también le damos gracias a Dios, porque es obra de Dios, no nuestra. También se me había olvidado mencionar a Humberto y Heréndira, vinieron con nosotros. Ellos también vienen de nuestra iglesia allá en Guadalajara y lo había mencionado también el pastor, pero ellos son tremendos colaboradores en la obra del Señor allá en Guadalajara, en la parte de Tetlán 2. Y allí es donde nos tiene el Señor ahora, sembrando una luz, Cristo Jesús. Y ese va a ser el tema de hoy. Dios es luz. Dios es luz. Entonces voy a estar hablando de experimentando y brillando la luz de Dios a otros, a los demás. Y antes de continuar me gustaría orar para pedirle al Señor que nos guíe y nos hable. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre, te damos gracias porque tú eres grande. Tú eres maravilloso. Tú eres hermoso. Señor, y mientras más te vamos conociendo en nuestro caminar contigo, más nos vamos enamorando de ti, Señor. Ayúdanos a siempre mantener el enfoque. El enfoque eres tú, Señor. Tú te encargarás del resto, porque tú lo dices. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y todo esto, este edificio, este terreno es añadidura. Gracias, Señor. Porque tú nos has bendecido grandemente. Y tú estás obrando. Y nuestro enfoque, Señor, eres tú. No el terreno, no el edificio. Pero te damos gracias por todas esas cosas, Señor, como mencionaba el pastor Carlos Samuel también. Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes lo que estamos experimentando, viviendo en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestras relaciones con otras personas. Y para ti no hay nada oculto. Háblanos, Señor. Háblanos. Y por favor, ayúdanos, Padre, a escucharte. Pero a escucharte con ganas de obedecer. No escucharte por escucharte. Queremos que tú nos ayudes, Señor, en nuestro caminar, en nuestro crecimiento contigo, Señor, para que seamos una mejor luz para tu honra y tu gloria. Y es en el precioso nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Para entender la luz, yo pienso que es bueno compararla con la oscuridad. Y eso nos da una mejor comprensión de lo que es la luz. Y la verdad es que nosotros
Nos falta mucho por aprender acerca de lo que es la luz, de lo que es Dios. A mí me gustaría que si ustedes cerraran sus ojos y se pusieran una venda bien hermética y no pudieran ver absolutamente nada. No sé cuántos de ustedes han experimentado una oscuridad bien profunda. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Zacatecas, Durango, en varios de esos lugares hay minas de oro y de plata, más que todo. Y recuerdo que en una ocasión entramos a una de esas minas y nos dice el guía, ya estábamos como unos 30, 40 minutos bajo tierra, bajo de donde entramos. Apaguen sus celulares, esa era nuestra linterna, y la apagamos. Y no se veía absolutamente nada, nada. Sandy, mi esposa, estaba aquí a mi lado, yo no la veía. Yo ponía mi mano aquí y no se veía absolutamente nada. Y no había diferencia si yo abría los ojos o los cerraba, era igual, no se veía nada. Y ese tipo de oscuridad fue el que vivieron los israelitas cuando las plagas de Egipto, no se veía nada. Y ese tipo de oscuridad es la que vive toda persona sin la luz, sin Cristo. No se dan cuenta porque ni saben que están ciegos. Yo estaba ciego y yo no me daba cuenta. Yo me creía don bueno. Así como cuando estábamos escuchando el testimonio de Lili, me recordó mucho de mi pasado. ¿De dónde me sacó el Señor? Y me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y si yo les pidiera a ustedes que se taparan los ojos, que se pusieran una venda y que todos los que están en este lado vinieran y tocaran aquella o la esquina y los de este lado vinieran, tocaran esta otra esquina con los ojos completamente cerrados, sería un completo caos. Claro, no les podría decir sin hablar porque ese no funciona, pero sería un caos. Y el mundo está en caos, está en tinieblas. Pero nosotros, ¿tenemos el PowerPoint todavía? Nosotros que ya andamos en la luz, si tú ves a una persona así, ¿no te provocaría decirle, hey, amigo, no des ni un solo paso? Bueno, yo tengo familiares todavía, amigos, conocidos, vecinos, que están así. Y Dios me ha puesto en mi corazón, hey, mira, te vas a caer. En una de esas experiencias que estábamos en una mina, que el guía estaba delante de nosotros y él se paró, vamos a decir, aquí. Y nos dijo, no den ni un solo paso. Y ya que encendimos la linterna, nos explicó por qué. Mira lo que había allí. Si ustedes hubieran dado un solo paso más. Entonces, Dios nos ha sacado de las tinieblas y andamos en la luz, que es admirable. Y eso nos da a mí me da la responsabilidad de ir a decirles a otros. Entonces, hoy estamos celebrando 25 años desde que la luz que se puso aquí en este lugar ha empezado a brillar. Y yo sé, no éramos los únicos, pero éramos parte de aquellos seguidores de Cristo que queríamos que el único Dios verdadero, fuera adorado aquí en Cabo San Lucas. Entonces, y por eso le damos gracias a Dios. ¿Con qué propósito? De alabarlo, de glorificarlo, de honrarlo, de tener una comunión con otros creyentes, de servirnos los unos a los otros, también de proclamar las buenas nuevas a muchas otras más personas.
Entonces Dios nos ha escogido nos escogió para comenzar esta iglesia aquí. Él comenzó la obra y Él la ha mantenido. Y la luz no se va a apagar. Cuando tú te sientas que tu pila está baja, no es que la de Él se bajó, fue la tuya. ¿Por qué? Muchas razones, y esa sería otra predicación. Pero Él nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Entonces, si quiero que se lleven algo para sus casas en este día, de eso de que Dios es luz, y experimentar y hacer brillar la luz de Dios a los demás, voy a enfocarme en 3 puntos. Muy sencillo. Venid a la luz, es el primer punto que vamos a tocar en este día. Y eso me recuerda a mí de la salvación, del conocerlo. Yo antes conocía de Dios, pero no lo conocía en una forma personal. Entonces vamos a ver lo que eso significa. Venid a la luz. El segundo punto es caminar en la luz. No decir, ya soy cristiano y ya me he hecho a dormir, no voy a hacer absolutamente nada. No, caminar en ella, en la luz. Creciendo en Cristo es caminar con Él. Si tú quieres crecer en Cristo, camina con Él. Y finalmente veremos el ser la luz. Ser la luz, es decir, evangelismo, darlo a conocer. Darlo a conocer. Entonces, antes de que el Señor creara el mundo, había oscuridad, como leímos en el pasaje. Y qué hermoso, Carlos Samuel, que tú lo leíste, porque yo dije, ay, Señor, es que es el tema, tú eres la luz. Y antes estaba la oscuridad, y esa oscuridad que casi que se podía palpar, una oscuridad absoluta. Y cuando Dios creó el mundo con su palabra, eso fue lo primero que hizo, sea la luz. Y después, en la humanidad, después de que Dios creó el hombre, se fue multiplicando, fue creciendo la población. Hubo 400 años de silencio. Esto fue antes de la venida de Cristo al mundo. 400 años en los cuales los profetas no hablaron mensaje de Dios. Luego vino la luz. Él es la luz. Y ahorita vamos a ver algunos versículos que nos lo dicen. Él es la luz. Entonces, comencemos con el primero. Venid a la luz. La oscuridad del pecado nos apartó de Dios. El pecado trae tristeza, dolor, muerte, separación y finalmente una separación eterna. ¿Qué hay de bueno en el pecado? Nada, nada. Sin embargo, nosotros por nuestra naturaleza lo hacemos cosas que no agradan a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejará y ya no los escuchará. Dice la palabra de Dios. La culpa fue nuestra, no de Él. Pero Jesús vino como la luz y nos dice en Lucas capítulo 1, 78, versículos 78 y 79 dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. O sea, ese fue el anuncio de la venida. Estaba a punto de nacer el Mesías, a punto de llegar esa luz a nosotros. ¿Para qué? Para que la oscuridad fuera vencida. Y una de las historias que a mí más me maravilla es la conversión de Pablo. Y creo que estamos todos muy familiarizados con ella. Con un día Pablo iba como buen religioso, cumplidor de sus leyes judías, iba en camino a Damasco y el Señor se le apareció a Pablo. Y lo sacó de la oscuridad de la religión y lo trajo a la luz de la relación. ¿Sí ven el cambio? Lo sacó de la oscuridad de la religión
y lo trajo a la luz de la relación con Él. Entonces, esa luz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso me identifica a mí, porque yo antes ni sabía que estaba ciego, yo antes perseguía a Dios. Pero era buen religioso, era buen religioso. Es más, por cuestión de tiempo no le voy a contar todos los detalles, pero si yo hubiera seguido en ese camino, hoy en día yo tuviera una sotana, porque ese era el deseo de mi papá carnal, que yo fuera un religioso. Y Dios me sacó de allí. Es más, como en varias ocasiones me han preguntado: ¿usted es un sacerdote católico? Y les digo: no, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, también dice en el libro de Hechos que Dios envió a Pablo. Sí, te envío a ti, Pablo, a los gentiles. Dios lo llamó, le dio una misión para que comunicara esa luz. Esa experiencia que Pablo tuvo, que Dios lo sacó de las tinieblas a la luz admirable, ve y dile a otros, ve y dile a los gentiles. Entonces, si tú has confiado como tu Señor y Salvador, también tú tienes esa responsabilidad de ir y contarle a otros. Y si aún no has creído, pero has escuchado mucho, déjame decirte que estás en el lugar correcto, en el lugar correcto. Pero nuestro deseo y el deseo del Señor es de que un día tú dobles tus rodillas, le pidas perdón a Dios y lo recibas como tu Señor y Salvador, para que esa luz comience a iluminar en ti. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 al 8, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Esa es la obra de Satanás. Siempre la oscuridad, Satanás. Son prácticamente sinónimos. Pero dice la palabra de Dios en Juan 12:46. Yo he venido al mundo como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Hay un precioso pasaje donde estaban en la fiesta de los tabernáculos y era el último día y estaban celebrando diferentes ritos de cómo Dios había sido tan fiel a su pueblo y lo había sacado de la esclavitud. Y dice la palabra de Dios que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se para y dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo se sentirían esos judíos religiosos? Yo soy la luz del mundo, dijo él, y no dudó en ninguna de esas palabras que Jesús estaba diciendo. Entonces, una vez que hemos llegado a esa luz y experimentar la salvación y creer que Jesús, por medio de su palabra, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos dio la gran bendición de poder tener esa relación personal con Él. Y al tener esa relación personal con Él, podemos decir que estoy caminando en la luz. Ya no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza. Es la única forma para ir a la luz, Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino. Entonces, el segundo punto es caminar en la luz. Es decir, crecer en ella. Pero no crecer con un conocimiento intelectual, sino sí hay que conocer intelectualmente, pero pedirle a Dios para que ese conocimiento baje al corazón. Dice en el libro de Efesios, dice Pablo, capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas,
Efesios 5, 8. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es un mandato, no es una opción. No nos dice la palabra de Dios que andemos solamente el domingo en la mañana en la iglesia cuando estamos con los hermanos. No, andad es constantemente, es una acción continua. Él, morando en nosotros, nos permite caminar en esa luz. Y hay dos maneras en que podemos caminar en esa luz. La primera es adorándole. Y la segunda, haciendo buenas obras. Dios nos salvó por su gracia. Amén. Más o menos, amén. Dios nos salvó por gracia. Amén. Ah, ok, yo pensaba que era más o menos. No. Dios nos salvó por gracia. ¿Para qué? Para las obras que Él ha preparado para que nosotros hagamos. Entonces, las obras no nos salvan. Ya hemos sido salvos. Amén. Si Cristo mora en ti, tú ya comienzas a caminar en la luz y no tenemos que hacer las obras para caminar en la luz. Esa es la religión. Tú quieres llegar al cielo, como lo mencionó Lili en su testimonio. Ella hacía obras, ayudar esto y lo otro, para ver si podía caminar en salvación o ir al cielo. Es lo inverso. Es que la palabra de Dios siempre va contrario a lo de Satanás. La luz siempre va contraria a las tinieblas. En el Salmo 89 dice: bienaventurados los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminará a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran. Entonces, bienaventurados son los que oyen el alegre llamado a la adoración. Eso lo estaba escribiendo el salmista, me imagino, cuando estaba en uno de esos preciosos momentos, alabando al Señor, y Dios lo estaba bendiciendo grandemente. Entonces, la adoración, definió alguien la adoración como un estilo de vida. Hay personas que piensan que la adoración es solamente cantar. Es parte de, pero no es todo lo que es adoración. La adoración es un estilo de vida, dijo alguien. La adoración es la clave para caminar en la luz. La adoración es una clave para caminar en la luz, en la presencia de Dios. Y los salmos están llenos de adoración. Y el Señor nos habla por medio de los salmos, por medio de su palabra. Y esa es una forma de nosotros estar adorando a Dios, escuchándolo. Dios nos habla a nosotros. Es como la oración es una comunicación. No solamente te pido, Señor, te pido, bendíceme, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, y sígueme dando más alimentos. No. Hay que escuchar al Señor y Él nos habla por medio de su palabra. Y así es como podemos adorarle a Él. La adoración es nuestro hablar con Él, alabándolo, dándole gracias. Y eso es lo que estamos haciendo en realidad hoy aquí. Estamos dándole gracias a Dios por su fidelidad, 25 años. Y esto le adora al Señor. Pero si yo digo, o nosotros decimos, mira todo lo que hemos hecho. ¡Wow! ¡Qué padre! Y todo lo que vamos a hacer, porque nosotros, y sigan le echando ahí a la ofrenda. Y mientras más le echen, más vamos a hacer. No, ese evangelio es un evangelio falso. Nosotros sabemos que el autor de todo esto es el Señor. Y para Él es la gloria, no para nosotros. Entonces la adoración es una conversación diaria con Él. Dice en el Salmo 27, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Wow. Cuando uno está adorando al Señor, en su corazón se está deleitando en Él. Por ejemplo, yo puedo meterme en la palabra, estudiarla, esto y lo otro, conocer mucho de la palabra, y puede ser que no lo esté adorando.
porque lo estoy haciendo para mi enriquecimiento intelectual y eso no le agrada a Dios, porque ahí el enfoque soy yo y no Él. Si yo leo la palabra, medito en ella, me deleito en el Señor y eso es adoración. Me gozo en el Señor. No quiero decir que el estudio es malo. No, claro que el estudio de la palabra no es malo. Pero lo importante es tener ese balance. No irnos ni para un lado. Alabar a Dios es solamente cantar o no. Pero tampoco irnos para el lado opuesto. ¿Cuándo adoraba el salmista? Todos los días. Todos los días, dice en el Salmo 146, alabaré al Señor mientras viva, Salmo 146, 2. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento, o sea, hasta el último momento. La adoración es diaria, desde la mañana hasta el atardecer, la noche. ¿Cómo? Con júbilo, con sacrificios de acción de gracias. Por ejemplo, el hecho de que hoy vinimos aquí es un acto de adoración. Podríamos estar allá en la pesca deportiva o mirando ahí, si estuviéramos en Guadalajara, ahí cómo van las Chivas. ¿Sí se entienden? No me entendieron. Las Chivas es el equipo de fútbol. A ver cómo van, ganando, perdiendo, o el América. Pero no, cuando uno le dice sí a algo, le está diciendo no a algo. Cuando yo le digo sí a Dios, le estoy diciendo no a las tinieblas. Cuando yo le digo sí al Señor, le estoy diciendo sí a la luz. ¿Sí ven? Por eso tenemos que tener cuidado cómo caminamos con Él. Yo recuerdo en una ocasión, alguien estaba platicando con un amigo y ese amigo le decía a mi amigo es cristiano, bueno, él ya está con el Señor, le decía, mira, ya tengo el seguro dental, ya tengo el seguro contra incendio de mi casa, el seguro del auto, el seguro de vida, el seguro de esto. Y le dice mi amigo, oye, ¿y ya tienes el seguro de la vida eterna? No, esas cosas no me. Y ese fin de semana lo mataron y no tenía el seguro de la vida eterna. Prefirió, le dijo sí a las tinieblas y le dijo no a la luz. Y sabemos lo que dice la palabra, ¿dónde estará Él hoy en día? Solamente Dios sabe. Entonces, cuando cantamos cánticos de alabanza, cuando nos deleitamos en Él, nos enfocamos en quién es Él, quién es esa luz. Y nos enfocamos también en lo que esa luz hace. Dos cosas. ¿Quién es esa luz y qué hace esa luz? El salmista alababa al Señor por su gran amor. El salmista le dijo, tú eres mi pastor y nada me faltará. Le estaba diciendo, tú eres el que suple todo mi todo lo que yo necesito. Le estaba diciendo, tú eres fiel, nada me faltará. Le estaba diciendo, tú eres el Todopoderoso porque tú eres el único que lo puede suplir. Tú eres mi ayudador, tú eres lo más grande, tú eres gigantesco, tú eres maravilloso, tú eres compasivo, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú eres mi refugio, a quien yo puedo ir en cualquier momento y buscar protección. Allí estás tú. Tú eres mi seguridad. Y eso fue lo que sucedió cuando tú le entregaste tu vida a Cristo. Él te dio seguridad. ¿Lo creen ustedes? Él te dio seguridad. Yo recuerdo nosotros mudándonos ¿dónde está mi agua? Veníamos de Baja California para el interior, para Guadalajara. Y veníamos en el ferry. Y
Ahí venían todas nuestras cositas de la mudanza. Y alguien me decía, oye, ¿y si de pronto en el camino, en el ferry se hunde? Yo le dije, pues si se hunde el ferry va para abajo y si yo voy para arriba. O sea, yo tenía seguridad y todavía la tengo. Todavía la tengo. En una ocasión iba a ir a un lugar y me dijeron, no, mira, no vayas allá porque hay mucho peligro, hay muchos crímenes, esto y lo otro. Y yo le decía, no, es que yo no me tengo que preocupar, tengo que tener cuidado, claro. ¿Dónde voy? ¿Dónde me meto? Sí, pero a mí no me preocupa eso. ¿Cómo? ¿No te preocupa que te maten? No. ¿Cómo que no? Es que yo vivo en la luz, yo camino en la luz y yo sé dónde voy a ir cuando deje este mundo. Caminar en la luz. Pero ¿cómo caminas en ella? Gózate en ella. Y quiero decir, gozarte no es solamente lo que se ve. Algunas personas piensan que el gozo es el brincolín y que levantar las manos. Puede ser, pero no necesariamente. En una ocasión escuché yo a un comediante, ¿se dice comediante? ¿Qué es lo más difícil para usted? Y dijo él, para mí lo más difícil es tener que echar chistes cuando por dentro estoy destrozado, cuando por dentro no tengo paz, no tengo gozo. Nosotros tenemos que andar gozosamente con el Señor. Pablo lo hizo cuando estaba en la cárcel, gozoso. ¿Por qué? Su enfoque era la luz. Su enfoque no eran las cadenas. Y nosotros igualmente vivimos en un mundo muy oscuro, podemos caminar gozosamente, libres, porque Él nos libró de la esclavitud, de las tinieblas, y caminar en paz. La adoración es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Ya lo mencioné, pero quiero profundizar un poco en esto, porque nosotros no podemos caminar en la luz sin leer la palabra. Es imposible, porque la palabra es luz. Y hay gente que quiere caminar en la luz sin la Biblia. Es imposible. Por eso la iglesia se llama comunidad bíblica. Igual, en Guadalajara le pusimos ese nombre. ¿Cómo nos podemos nosotros deleitar en su palabra? Y cuando nos deleitamos en ella somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo recuerdo hace muchos años, íbamos caminando por el arroyo de Migriño, si lo ubican, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo no había puente, o sea, esto fue después de Cristo, porque ya estaba yo. Pero no había puente de Migriño, todo era el vado, había que pasar por ahí. Por eso en las temporadas de lluvia, cerrado completamente. Íbamos caminando por el arroyo de Migriño y de pronto yo miro un árbol verde. Ay, caray, ¿quién lo pintó? No estaba pintado. Le pregunté yo a alguien, oye, ¿por qué ese árbol está verde? Y todo el resto seco. Porque abajo hay agua. Abajo hay agua. Y de ahí se alimenta ese árbol. Y era así. Igualmente nosotros tenemos que ser como ese árbol, alimentándonos de la palabra para poder caminar, deleitarnos en el Señor. Es imposible deleitarnos en el Señor fuera de la palabra. Y hemos escuchado todo tipo de pretextos, de excusas. Es que yo no leo la Biblia porque tiene letra muy pequeña. Entonces le regalas tú una de letra gigante, o ¿cómo se llama? Grandota. No, es que tiene letra muy grande. Y yo, o sea, si está muy pequeña porque está muy pequeña, si está muy grande porque está muy grande. Hay gente que saca todo tipo de excusa. Bueno, nosotros no tenemos espacio para excusa. Nos tenemos que alimentar de la palabra. Dice el Salmo 119:5, tu palabra es lámpara que guía mis pies. Es lámpara que guía mis pies. Y en Primera de Timoteo también hay un versículo, un pasaje muy conocido. Capítulo 3, versículo 16. La luz de la palabra de Dios nos muestra. La palabra, ese es el camino.
que Dios ha trazado para nosotros. Y nuestra guía es la palabra. Si ven ustedes ahí, una ilustración de la palabra. La palabra de Dios nos muestra el camino correcto, porque hoy en día hay muchas luces, pero no todas son correctas, solamente una. Yo soy la luz del mundo. Entonces, la palabra nos muestra el camino correcto. ¿Para qué? Para que nos enseñe. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser enseñables por medio de la palabra. La luz de la palabra de Dios nos muestra cuando nos salimos del camino correcto. Algunas veces puede ser que nos salgamos del camino correcto, es decir, nos redarguye. La luz de la palabra de Dios también nos muestra cómo volver al camino correcto, nos corrige. Y la palabra de Dios nos muestra cómo continuar caminando en ese camino correcto. Nos instruye en justicia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Te quieres mantener en el camino? La palabra de Dios es la que te va a mantener en el camino. De vez en cuando una persona me dice, es que estoy confundido, pastor. Hay muchas posturas. ¿Qué me recomienda? Pues yo te recomiendo que pongas las posturas a un lado y que abras tu Biblia. Eso es lo que yo te recomiendo. Y así no te vas a salir del camino. Entonces, la adoración es el fundamento de nuestra vida diaria. La adoración determina cómo viviremos. Y la adoración nos conduce a llevar una vida que produzca fruto para la gloria de Dios. La adoración sin buenas obras es una adoración falsa. Adoración sin buenas obras, es una adoración falsa. Pero también buenas obras sin adoración produce obras que no agradan a Dios. Entonces hemos visto caminar en la luz, adorando a Dios. Hemos visto también la forma de cómo adorarle. Y hemos visto también cómo Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, y la palabra es la que nos mantiene en el camino. Caminar en la luz, haciendo buenas obras, es amar a los demás. Dice el libro el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, deja que sus buenas acciones brillen a la vista de otros para que todos alaben a su Padre Celestial. Él es la luz del mundo. Él es el que nos va a mantener en el camino correcto. No dejemos de brillar. No dejemos de caminar en el Señor. Y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para seguir caminando en su camino, el único camino verdadero. Las buenas obras son el fruto de nuestra salvación. Es bueno ir a Santiago y lo hacemos para la gloria de Dios. Y hoy aquí tenemos con nosotros evidencias de que Dios está obrando en Santiago. Ustedes, cada uno de ustedes son evidencia de que Dios está obrando aquí en San Lucas. Y para Él, solamente para Él sea la gloria. Debemos de caminar en la luz por medio de esas buenas obras. ¿Cómo? Amando a los demás. Porque es un mandato. A mí me cae muy bien el hermano fulanito, pero el hermano fulanito no. Ese yo no lo amo. Pues eso no es del Señor. Tenemos que más bien amarnos los unos a los otros.
No podemos escoger, a este sí, este no lo amo. Aquel tampoco, este tampoco. No. Amarnos los unos a los otros. Dice en el libro de Primera de Juan 2, 9 y 10, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, ay caray, eso está duro. Bueno, es palabra de Dios, entonces lo voy a decir. ¿Está bien? Ah, ya se durmieron. Échale un poquito más de café, por favor. Escuchen, por favor. Primera de Juan 2, 9 y 10. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Es palabra de Dios. El que ama a otro creyente vive en la luz. Ahora, y eso no es parte del tema, pero que hay personas que son un poco más difíciles de amar, no voy a tocar ese tema. Las hay. Sin embargo, hay que amarla, hay que amarlo. Dice también el Evangelio de Juan, capítulo 13. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse los unos a los otros. Y una vida de amor es servirnos mutuamente los unos a los otros, sacrificar tiempo, energía, dinero por los demás, hacerlo mejor para otras personas. Poner a las otras personas como superiores a nosotros mismos también, eso lo dice Pablo. Dar generosamente. El Evangelio de Juan, capítulo 13, dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Y a mí, lo que Dios utilizó en mi vida fue cuando yo fui a un estudio bíblico. Recuerden, yo caminaba en las tinieblas. Y llego yo a ese estudio bíblico y dos cosas que me llegaron. Número uno, todo el mundo tenía Biblia en ese estudio bíblico. Y esa era la primera vez que yo iba a un estudio bíblico. Y eso fue muy raro para mí. Porque yo recuerdo, había un chamaquito como de 11 años y dice el pastor: abran sus Biblias en Deuteronomio. Y pues yo no sabía. Y este chamaquito, ahí la abrió en Deuteronomio y me la pasó la Biblia. Y dije, híjole, este sabe más que yo. Y sí, sabía más que yo. Y lo que también me llegó al corazón fue el amor que había entre ellos. Eso fue lo que me llegó a mí al corazón. Por eso mi oración para esta iglesia, para la iglesia que estamos plantando en Guadalajara, es que seamos la iglesia número 1 en amor. Hay iglesias que se enfocan número 1 en cantidad. No, que seamos la número 1 en amor. Y si tú amas a Dios, dice la palabra: el que me ama, me obedece. Entonces no me digas a mí que yo amo a Dios y no voy a la iglesia. Es que eso no funciona así. Yo no amo a Dios si yo no voy a la iglesia. Yo amo a Dios y voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces, caminar en la luz, haciendo buenas obras, obras para la gloria de Dios. Vivir también una vida santa, íntegra. Tiene que checar lo que yo digo con lo que yo hago. Yo no puedo hacer aquí muy santito y allá en la calle lo contrario. No, y el Señor me ve. Por eso todos los que estamos aquí al frente, desde el grupo de alabanza, el grupo de los que ayudan con todo, cualquier ministerio de niños, de limpieza, es una gran responsabilidad. Y eso tiene que checar con nuestro testimonio, nuestro caminar con Cristo. Cómo vivir una vida santa. Pablo lo describe muy, muy claramente. Que nos despojemos de esa vieja naturaleza. Ya no podemos actuar como los del mundo. Dice en Efesios 4, versículo 21 al 24: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensibilidad
y el enemigo. La sensualidad y el enemigo, y el engaño, perdón. Versículo 23, estoy en Efesios 4, 21 al 23. En cambio, deja que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En estos días en nuestra iglesia estamos estudiando a través del libro de Primera de Corintios. Y estamos apenas en el segundo capítulo, ya llevamos varias semanas. Y en ese segundo capítulo nos dice la palabra de Dios que tengamos la mente de Cristo. Y la única forma de uno tener la mente de Cristo es por medio de su palabra. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Y cuando uno tiene la mente de Cristo ya piensa igual. Ya no le dice a una persona que te cae mal, oye, que te vaya bien y que te pise el tren. No, ya no. Ya no le vas a decir eso. Le vas a decir, aunque te caiga un poquito más o menos mal, bueno, ya le vas a decir, mira, cuídate, que Dios te bendiga. Quiero lo mejor para ti. Esa es la mente, como pensaría el Señor. Entonces dice allí en Efesios, en esos dos capítulos, 4 y 5, deja de decir mentiras. Es que yo no miento. Examina bien tu corazón, porque si tú vas al trabajo y te pregunta el patrón, ¿a qué hora llegaste? No, pues yo llegué media hora antes de, y resulta que llegaste una hora después de, pero le escribiste media hora antes de, pues ya mentiste. Esa es la mente de la oscuridad, de las tinieblas. Dice también, no dejes que tu ira te controle. Hemos tenido varios hermanos que son un poco impulsivos, un poco. Y entonces tuve que hablar con uno de esos hermanos hace poco. Y le dije, hermano, con todo el respeto, pero cuando tú hablas brusco, tú hieres a la gente. Y cuando tú hablas así, yo no veo a Cristo en ti. Y se quedó, no me pudo decir nada. Pero lo importante no es que yo lo vea o no lo vea. Él te está mirando, Él me está mirando. Entonces ten cuidado en la forma como hablas, cómo controlas. Tú puedes controlar tu enojo. El Señor nos dio esa capacidad de poder controlar nuestro enojo, ¿o no? Bueno, eso sería otra prédica, les invito, porque está muy buena esa prédica. Y Dios nos dio la capacidad de controlar el enojo. Cuando alguien se va a enojar, le digo, oye, cuenta hasta 10 antes de hablar. Y entonces comienza, 1, 2, 3, 4. Y no se le quita, entonces síguele. Si tienes que llegar a 1000, síguele. Pero tú puedes controlar tu enojo. Dios te dio esa capacidad si es que andas en la luz. No robes, no utilizar lenguaje grosero. La mamá de mi primera esposa, que está en la presencia del Señor, ella era muy vulgar, nos dijo. Y dice que cuando recibió a Cristo en su corazón, casi se queda muda, que lo que sabía era puras groserías, pero el Señor se las fue quitando. Y hoy en día es una persona que ora por nosotros todos los días. Y ya tiene 91, 90 años y está orando. Ora también por la comunidad bíblica aquí en San Lucas, porque por nombre ella conoce a algunos de ustedes. Deshazte, dice Pablo, la palabra de Dios, de toda amargura, ira, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de conducta malvada. Cuando empezamos a hacer estas cosas, empezamos a caminar en la luz. Vive una vida llena de amor, que de ti fluya lo que hay allí adentro. Yo recuerdo, decía un misionero, ¿tú quieres saber lo que hay dentro de una persona? A ver, dame el secreto. Me dijo, dale una patada en la espinilla, a ver qué sale. A ver si sale gloria a Dios
o le cambian el apellido a la otra persona. Entonces, historias obscenas, eso hay que eliminar. Tantas cosas, la lista sería muy, muy larga, pero dice también Pablo en Filipenses 2, 14 y 15, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y todo esto lo hacemos no para aparentar de que somos muy santos, no, sino para que Cristo sea visto en mí. Que puedan decir, wow, esa gente que va a esa iglesia tienen algo. Claro, no saben, ellos no saben, pero van a preguntar algún día. A mí me lo preguntaron. Yo, 3 compañeros míos, uno era músico profesional, tocaba en la Sinfónica, otro era profesor de historia en la universidad y el otro era abogado. Y uno de ellos me dice, Carlos, tú tienes algo que yo no tengo. Y yo le dije, ¿dónde? No, es que tú tienes como una paz. Y yo le dije, sí, esa es la luz de Dios en mí. Él me dio paz. Ellos ven, no lo reconocen, porque las tinieblas no reconocen la luz, pero ellos ven. Deja que Cristo brille en ti y el Señor se encargará de hacer el cambio, el trasplante de corazón, por decirlo de alguna forma, porque ni tú ni yo podemos traer a nadie a la salvación, podemos salvar a nadie. Cuando yo le dije a mi familia que había recibido a Cristo, la respuesta de mi familia fue, te lavaron el coco. Y ellos pensaron que se me iba a quitar. Y yo le dije a mi padre, papá, yo estaba estudiando en Estados Unidos y le dije, papá, los gringos me pueden lavar el coco, pero Cristo lavó mi corazón. Cristo lavó mi corazón. Igualmente yo te puedo lavar el coco, papá. Te puedo cambiar tu forma de pensar, pero tu corazón nunca jamás podré cambiarlo, solamente Dios. Dice en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Miren, hermanos, nosotros somos especiales delante de los ojos de Dios. ¿Amén? Más o menos, amén. ¿Amén o no amén? Pero no duden, si somos una posesión especial, Dios nos ama. Si no nos amara, no hubiera ido a la cruz del Calvario para comprarnos. ¿Y para qué nos compró? ¿Para qué nos hizo parte de su pueblo? Para que proclamemos las obras maravillosas que aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz. El mismo tema. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y Pablo, o el libro de Hechos lo dice en capítulo 13, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo, ustedes están haciendo, Santiago, y luego también a otros lugares. Entonces, en conclusión, quiero preguntarte, ¿ya conoces a tu Señor y Salvador? ¿Conoces la luz? ¿O quizás todavía eres un simpatizante? ¿Te gusta por todos tus intereses? El Señor te invita, ven. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús resucitó y el ángel les dijo, ¿a quién buscan entre los muertos? Pues al Señor, no sabemos dónde lo pusieron. ¿Recuerdan eso? Y entonces les dice el ángel, vayan y miren. Lo que les dijo el ángel en realidad es, vayan y comprueben. Mi pregunta es, ¿tú ya comprobaste? No que dudemos, no. Si yo creo o no creo, eso no le afecta a Dios, el perjudicado sería yo. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a Él, lo veamos en su palabra
le pidamos perdón por nuestros pecados, nos entreguemos a Él y que sea nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y Él nos cambia, hermanos. Es obra de Él. Que camine y también que camines en la luz, es decir, que crezcas. En la iglesia tenemos varias personas que tienen años caminando con el Señor, pero no crecen. Entonces, precisamente el domingo pasado les puse la analogía de un bebé. Y acabamos de tener una pareja que tuvo un bebé, apenas tiene 1 mes y medio, casi 2. Y el bebé cuando nace, promedio, pesa 3,5 kilos, un promedio. Y al mes debe de pesar tanto, creo que el doble. Y así, y debe de ir creciendo. Si tú miras tu relación con Dios desde que naciste en Cristo, ¿cuánto has crecido? No me lo digas a mí. Y tampoco se puede medir físicamente, pero ¿has crecido? Sería la pregunta. Y solamente tú tienes la respuesta, y Dios. Lo importante es que nos hagamos una autoevaluación y ¿qué tanto he crecido yo en el Señor? O todavía sigo calentando sillas. Bueno, aquí no hay necesidad de calentarlas, las sillas. Ya vienen, bueno, aquí ya no, gracias a Dios por el aire acondicionado. Esa es otra bendición de Dios. Entonces, ¿cómo vas tú en tu caminar con el Señor? ¿Cómo vas tú en tu caminar con el Señor? ¿Te estás deleitando en Él? ¿Lo estás adorando? Y finalmente vimos también sed la luz, o sea, evangelizar a los otros, compartir con otros. Y nuestro deseo es que esta iglesia siga caminando con el Señor y que siga creciendo en el Señor y que se siga multiplicando para que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. La verdad es que no hay palabras para decirte, expresarte lo agradecido que estamos contigo, Señor. Señor, tú nos sacaste de la escoria, de la oscuridad. Nos sacaste de una vida sin esperanza, sin dirección. Y nos trajiste a ti, la luz admirable. Ayúdanos, Señor, a caminar en la luz. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Y por favor, Señor, ayúdanos a no quedarnos callados, porque hay mucha gente que va para el precipicio, Señor. Te necesitan. Ayúdanos a ser más intencionales con nuestros familiares, que en algunas ocasiones son los más difíciles, Señor. Y tú lo sabes, pero te los encomendamos a ti, Padre. Por tu infinita misericordia, Señor, obra, tócales, Señor, y que nosotros podamos hablarles sin palabras algunas veces, con nuestro testimonio. Que muchas otras veces les podamos hablar con tu palabra, pero que ellos vean que nuestras vidas han sido transformadas, han sido renovadas, y que el viejo yo ya murió y ahora estoy caminando en un nuevo yo, como hijo, como seguidor tuyo, Señor. Sigue guiando, Señor, al pastor Carlos Samuel, a todos y cada uno de los que le apoyan, Señor, para que mantengan el enfoque. Tú eres el enfoque por medio de tu palabra, para que tú seas glorificado, Señor, en ellos y a través de ellos. Y es en el precioso nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Que el Señor les bendiga.